En 1944, en lo profundo de un Reich que se venía abajo, los ingenieros alemanes sacaron el tanque más grande jamás construido. 188 toneladas de acero. El Panzerkampfwagen 8 Maus, una máquina tan gigantesca que ningún puente podía sostenerla, y tan lenta que un hombre podía correr a su lado. Era el sueño nazi de la invencibilidad convertido en metal. Un tanque que nada podía destruir, diseñado para una guerra que ya estaba perdida. Y aunque la leyenda dice que disparó una sola vez antes de desaparecer en la historia, la verdad es aún más extraña. Para 1942, el ejército alemán ya estaba perdiendo su ventaja tecnológica. Los soviéticos sacaban T-34 por miles, y el enorme K-1 ya había demostrado que los cañones antitanque alemanes podían quedarse cortos. La respuesta de Hitler no fue la eficiencia, sino el exceso. Quería un tanque tan blindado que pudiera aplastar cualquier cosa frente a él y resistir todo lo que el enemigo le lanzara de regreso. En una reunión les dijo a sus ingenieros: «El próximo tanque debe ser invulnerable». En la práctica, esa orden terminó en el escritorio de Ferdinand Porsche, el mismo detrás del Tiger, P, y el cazatanques Ferdinand. El equipo de Porsche en Stuttgart había hecho motores para autos deportivos. Ahora les pedían diseñar una fortaleza sobre orugas. El proyecto comenzó como el Mäuschen, ratoncito, un chiste que se quedó incluso después de que el tanque creciera hasta dimensiones absurdas. Para construirlo, Porsche necesitaba ayuda de Krupp AG, el gigante industrial encargado de forjar el blindaje y crear la monstruosa torreta. Lo que siguió fue menos un programa de diseño militar y más una competencia de egos, una que ignoró todas las leyes logísticas de la guerra. Porsche quería algo que hiciera ver al Tiger como un juguete. Sus ingenieros planearon un blindaje frontal de hasta 220 milímetros de grosor, suficiente para detener cualquier proyectil aliado de la época. En cuanto a potencia de fuego, Krupp diseñó una torreta de 2 cañones, el principal de 12,8 centímetros, el mismo calibre que un cañón de campaña, junto a un cañón coaxial de 7,5 centímetros para blancos secundarios. Toda la máquina iba a pesar cerca de 188 toneladas, casi 3 veces lo que pesaba un Tiger. No existía una caja de cambios convencional que aguantara eso, así que Porsche propuso una transmisión eléctrica, un motor de 1.200 caballos de fuerza que movía generadores, los cuales alimentaban motores eléctricos en las orugas. Sobre el papel era elegante, en la práctica casi imposible de manejar. Para mediados de 1943, un modelo a escala real en madera estaba frente al propio Hitler. Le encantó. Ordenó construir 150 unidades. Nadie en la sala se atrevió a decirle que Alemania apenas tenía acero o combustible para hacer 5. El proyecto Maus pasó de los bocetos al acero en las instalaciones de Porsche en Stuttgart, a finales de 1943. El primer prototipo, B1, era solo un casco sin torreta, con pesos de prueba. El segundo, B2, llevaría todo el equipamiento de combate. Pero para entonces, los bombarderos aliados ya estaban machacando la industria alemana. Cada etapa del montaje revelaba una nueva locura. Ninguna grúa en Alemania podía levantar la torreta completa. Cada sección debía fabricarse por separado y ensamblarse en la planta de Krupp en Essen, luego transportarse en trenes especiales que apenas soportaban el peso. Las planchas de blindaje de más de 200 milímetros exigieron nuevos laminadores y técnicas de soldadura especiales. Hasta la pintura tuvo que reformularse, porque la normal se cuarteaba con el calor de la soldadura. Cuando el V1 estuvo listo para pruebas, ya era una paradoja mecánica. Un tanque invencible que apenas podía moverse. El Maus debía usar un motor aeronáutico Mercedes-Benz MB509.
un monstruo de gasolina de 1080 caballos de fuerza conectado a la transmisión eléctrica de Porsche. En papel, eso daba una velocidad máxima de unos 20 km por hora. En pruebas, apenas alcanzaba la mitad. La relación peso-potencia era peor que la de un autobús urbano. Los puentes no podían sostenerlo, así que los ingenieros diseñaron un sistema de inmersión. El tanque podía cruzar ríos por el lecho, mientras otro Maus en la orilla opuesta le suministraba energía a través de un cable. Funcionó una vez, en pruebas poco profundas, y todos entendieron de inmediato que sería un suicidio intentarlo en combate. El consumo de combustible era de pesadilla. El Maus gastaba tanta gasolina que reabastecerlo en el campo requeriría todo un convoy. A su peso máximo, girar sobre terreno blando podía romperle las orugas. Los motores eléctricos se sobrecalentaban, y cambiar uno implicaba desmontar media parte trasera del tanque. Para 1944, los ingenieros de Porsche luchaban contra las leyes de la física, y la física ganaba fácilmente. Las primeras pruebas reales ocurrieron en Kummersdorf y Böblingen, en 1944. El casco Quinto 1 rugía en recorridos cortos, haciendo temblar el suelo y asustando a cualquiera cerca. Testigos decían que cada vez que se movía, las baldosas de los edificios cercanos se desprendían. El V2, equipado con la torreta completa, fue enviado para pruebas de armamento y blindaje. Los reportes lo llamaban Fahrzeug 205-2. Su cañón de 12,8 centímetros disparaba rondas reales a distancia con una precisión devastadora, cuando el tanque funcionaba. Fallos de motor, sobrecalentamientos y problemas eléctricos eran constantes. Cuando los aliados avanzaron hacia Alemania, ambos prototipos fueron devueltos a Kummersdorf para resguardarlos. Cuando el Ejército Rojo se acercó en 1945, las tripulaciones alemanas los destruyeron para evitar que cayeran en manos enemigas. Más tarde, ingenieros soviéticos recuperaron los restos, ensamblaron un vehículo funcional combinando el casco del Mimbo-1 con la torreta del V2 y lo enviaron a Moscú. Ese híbrido, casco Quinto 1, torreta V2, todavía está hoy en el Museo de Tanques de Kubinka, el único Maus que sobrevivió. El Maus nunca entró en combate, pero sí disparó. Las pruebas comenzaron en el campo de tiro de Hillersleben, uno de los principales centros de artillería del ejército alemán, al oeste de Magdeburgo. Allí técnicos de Krupp y del Prüfstand 6, oficina de pruebas de armamento, realizaron pruebas reales con el cañón de 12,8 centímetros montado en la torreta completa del Maus. Se registró que el arma podía atravesar de frente el blindaje de un IS-2 soviético a más de 1 kilómetro. Pero eso era una prueba de alcance, no combate real. La leyenda de que el Maus solo disparó una vez probablemente empezó después de la guerra, cuando fotos de estas pruebas salieron publicadas sin pie de foto. Ningún Maus salió jamás a enfrentarse con fuerzas aliadas. Cuando los cañones estuvieron listos, Alemania ya no tenía combustible, transporte ni tiempo para mover un vehículo de 188 toneladas cerca del frente. A finales de 1944, el programa Maus fue cancelado discretamente. Hitler ya soñaba con otras armas milagrosas: cohetes, aviones a reacción, submarinos experimentales. En Kummersdorf, los dos prototipos, B1 y B2, quedaron uno al lado del otro, demasiado pesados para mover y demasiado valiosos como para dejar que cualquiera se acercara. Cuando los soviéticos entraron en abril de 1945, las tripulaciones alemanas los volaron para evitar su captura. Pero fallaron. Los ingenieros del Ejército Rojo recuperaron los restos, atornillaron la torreta del UMT-2 al casco menos dañado del UMID-1 y enviaron el híbrido al este para su estudio. Llegó a Kubinka, cerca de Moscú, en 1946.
Los técnicos soviéticos revisaron el motor, midieron el blindaje y escribieron informes describiendo al Maus como un diseño notable pero irrealista. Mientras las fábricas aliadas producían miles de tanques medianos fáciles de transportar, reparar y cruzar puentes, el Reich intentó construir un solo tanque invencible que ni siquiera podía cruzar un río. Dentro de sus 200 milímetros de acero estaba la mentalidad que lo condenó: la fe ciega en que la tecnología podía reemplazar la estrategia, la logística y el sentido común. El vehículo nunca se restauró a condición operativa, pero quedó como exhibición permanente, el único Maus aún existente. Hoy, el Maus atrae multitudes en el Patriot Park de Kubinka, una enorme mole verde, baja y pesada, símbolo final del genio desperdiciado de una guerra. Por toda Europa sobreviven fragmentos. En The Tank Museum de Bovington, los curadores conservan aún una mira óptica Zeiss, fabricada para la torreta de madera en 1943. Esa pieza óptica es uno de los pocos componentes que llegaron intactos a manos aliadas después de la guerra. Durante décadas, la información sobre el Maus venía de boletines de inteligencia dispersos y fotos soviéticas. Solo después de la Guerra Fría, los historiadores occidentales lograron reconstruir su verdadera historia: cómo nunca combatió, nunca fue desplegado, y aún así se convirtió en un ícono de Internet.